¿Cómo que fuiste la única esposa de Rigo Tobar? ¿Es cierto, la única? Sí, legalmente. Sí. ¿Nunca más se casó con Ante nadie? un juez, no. Nunca. Ni antes ni después. ¿Y al rato me cuentas cómo lo lograste? Claro que sí. Oye, Claro que sí. yo me quiero suponer que tú al casarte con una persona tan importante, el primer gran ídolo de la música popular mexicana, la música tropical en México, digo, porque había habido de música popular, pues Pedro Infante y Claro. todos ellos, ¿no? Pero de la música tropical, el primer gran ídolo que rompe esquemas y llena lugares y se hace un ídolo en Estados Unidos, en Centro, en Sudamérica y demás, conoces bien su vida. Por supuesto. ¿Correcto? Sí, por supuesto que la conozco. Él tuvo 8 hermanos, ¿es correcto? Ellos fueron 10, O sea, 9 hermanos 9 tuvo, hermanos, sí, en Matamoros. en Matamoros. Y eran muy pobres. Él es hijo del señor Homobono Tobar Cisneros y Sara García Barrón. La señora norteamericana, Ajá. el señor mexicano. Norteamericana y mexicano. ¿Y él nace en Matamoros? Él nace en Matamoros. ¿Y cómo era su condición económica? Eran muy humildes, muy, muy humildes. Yo llegué a conocer incluso la casita en donde vivían. Era una casita de madera, muy pequeñita. Y Rigo, antes de ser cantante, se dedicó a diferentes actividades. Trabajaba en una farmacia. ¿En qué más trabajaba? Sí, Rigo estudió hasta segundo de secundaria. Ajá. Y a partir de ahí, él, como le gustaba la música, entonces se juntaba con gente que le daba oportunidad de ensayar en una colonia, conoció tuvo otros amigos que estuvieron después en el conjunto con él, los conoció desde pequeño, y después se fue a Houston. ¿A qué? A trabajar. ¿En qué? En todo lo que hubiera. Ahí trabajó de soldador, trabajó de carpintero, trabajó de barman, trabajó de lavaplatos, trabajó de tapicero. O sea, tuvo muchos trabajos antes de empezar en la cuestión de la música. Y se fue de indocumentado, me supongo yo. No, porque acuérdate que su mamá era norteamericana y en aquellos tiempos no tenías que tener visa ni nada de eso. O sea, con presentar tu acta de nacimiento pasabas. Oye, ¿y cuánto tiempo vivió él en Houston, Texas? Yo tengo entendido que Rigo se fue a Houston cuando tenía 17 años, 16, 17 años. Y estuvo ahí, yo creo que tendría como unos 25, 22, entre 22 y 25 años, que fue cuando ya grabó el primer LP. ¿Y por qué le llaman el pajarito? El pajarito, porque era muy pequeñito, él era muy, muy bajito y muy flaquito, sobre todo de chiquito, era muy, muy delgadito. Entonces, cuando él me contaba esto, que cuando cantaba, porque ya sabes que las mamás ponemos a nuestros hijos a hacer en las fiestas, claro. a hacer las gracias, ¿no? Entonces, cuando había alguna visita, su mamá le decía, canta pajarito, pero dice, a mí me daba mucha vergüenza. Entonces dice que agarraba sus manitas así y levantaba un pie y otro, como un pajarito. A ver, ahí te van estos nombres que te dice. Héctor, Ilsa, Silvano, Elda, Edelia, Heraclio, Marco Antonio, Everardo, José Ángel. ¿Son los hermanos de Rigo? ¿Cómo te llevaste con ellos? Mira, yo los conocí a todos. Me llevé muy bien con Edelia, con Elda. Mi cuñado Héctor lo amo, lo sigo viendo hasta el día de hoy. Hasta hace algún tiempo veía a Marco Antonio. Silvano ya murió. Cuando los conocí, pues tuvimos trato, pero él ya murió. Ellos se fueron a vivir a Matamoros cuando se salieron, cuando dejaron el grupo, y yo dejé de verlos muchos años. Y ahorita que ya pues he regresado yo a Matamoros por las actividades de Rigo y a los que he visto es a ellos y me llevo bien. Con José Ángel nunca tuve trato. Oye, y estando el señor que era tu marido, el señor Rigo Tobar, en Houston, se une con una señora de nombre Juana Torres, ¿es correcto? Sí, ella tuvo una relación con Rigo y tuvo hijos con Rigo. ¿Cuántos hijos? Se supone, bueno, tuvo 3. ¿Cómo que se supone? Es que espérame, cuando yo conocí a Rigo, a mí me dijo Rigo, tengo 2 hijos
en Monterrey, porque ella ya vivía en Monterrey. Pero ella tiene 3 hijos. Entonces, 2 o 3, no estás muy segura. Bueno, pues vamos a decir que son 3, porque son los que ella tiene y ella dice que esos son los hijos. ¿Y están de Rigo. registrados a nombre de Rigo? No. Oye, ¿y tú cómo conoces a Rigo, un ídolo que venía ya con 2 o 3 hijos? Y aparte que entiendo que un hombre mucho mayor que tú, ¿no? Sí, mira, yo te voy a contar que yo a Rigo lo conozco en un salón de baile donde yo no debía haber estado. Donde yo fui de casualidad. ¿Tú de dónde eres originaria? Originaria, nacida en Monterrey, pero vivía en Tampico. Mis padres, cuando yo tenía 4 años, se fueron a vivir a Tampico. Ok. Ahí mi hermano el mayor se casó con una muchacha de Matamoros. Entonces, ella sí conocía a Rigo, yo no conocía a Rigo. Y en esa ocasión ella iba a ir a un baile. Pero como tengo mi hermano, su esposo, que también era músico en ese momento, él estaba tocando en otra parte. Ok. Entonces me mandó de acompañante. Ok. Cuando llegamos a ese lugar, el Jardín Corona. O sea, se tu llamaba, hermano te mandó a de cuidar chaperona, a su novia. a su esposa. A su esposa, ok. Sí. Entonces, cuando llegamos, en el estacionamiento, ahí estaba Rigo con una familia, ahí estaban platicando. Llegan los hermanos de mi cuñada y dice, Rigo de Matamoros. Y Rigo de inmediato se voltea y lo saluda y platica. Y mira, ella es mi hermana y ella es su cuñada. Cuando me ve a mí, me da la mano y me dice, mucho gusto, señorita. Pero se me queda viendo. Y sigue platicando. Y platica con pero no me soltaba la mano. Y así se pasó hasta que llegaron y le dijeron, señor, ya vamos a entrar. Entonces ya se despide ¿Y ya era famoso, y ya me Rigo? suelta la mano. No era tan famoso. Rigo ya era conocido, Rigo ya tenía 5 discos grabados, pero no era el Rigo que todos conocen. Todavía no. Y trabajaba por toda la República y hacía giras en Estados Unidos ya. Pero ¿Nunca habías tenido novio tú? no, ¿Tenías cuántos años? 13 Y él 30. y el 30. Sí. O sea, hoy lo meten a la cárcel. Así es. Hago una pausa comercial. ¿No te aterró que Rigo Tobar no te soltara de la mano? ¿Y qué pasó de esa primera tomada de la mano a que te casas y tienes, yo no sé ni cuántos hijos? Isabel Martínez, vive de Rigo Tobar. Regresamos.